Bien, como les decía, esta tarde vamos a hablar de un poco de óptica geométrica, vamos a seguir con la refracción y en particular vamos a trabajar con dioptras de geometría esférica. En la clase anterior trabajamos con dioptras planas, después vamos a trabajar con lentes y en particular de las lentes vamos a trabajar con un subconjunto de lentes, vamos a ver después vamos a ver un poquito de ojo, de qué significa enfocar, esos conceptos, y vamos a conversar acerca de algunos sistemas ópticos simples que podemos armar con las lentes. Bien. Recordemos un poquito de qué estamos hablando cuando hablamos de dioptras. Cuando aparece la palabra dioptra es que estamos viendo el rayo refractado transmitido. Entonces teníamos, ¿se acuerdan que la ley de la refracción eran dos? Que el rayo incidente y la normal definían un plano, y en ese plano íbamos a encontrar el rayo refractado. Y además, la segunda parte de la ley de la refracción era que el ángulo de incidencia y el ángulo de refracción no podían ser cualquiera, estaban relacionados mediante la ley de Snell. La interfaz que separa dos medios de velocidades distintos, de índice de refracción distinto, se denomina dioptra. En este caso, ustedes tuvimos la clase pasada trabajando con dioptras planas. Ahora vamos a tratar de trabajar con dioptras esféricas. El problema de trabajar con dioptras esféricas es la geometría. Por ejemplo, nosotros acá tenemos una dioptra esférica. La luz viene de este lado, ¿sí? Y esta dioptra, que separa dos índices de refracción distintos, tenemos esta geometría, o tenemos esta otra geometría, que la luz viene, ¿sí?, por esta superficie, que tiene una curvatura distinta a la anterior. Bien, en este caso, cuando la luz viene de este sentido, de forma tal de que impacta, ¿sí?, se refracta sobre la superficie cóncava, obviamente se llaman dioptras esféricas cóncavas. En el caso que la luz venga no por el lado de la curvatura, sino contrario a la curvatura de la superficie, se denomina convexa. Esta es una notación que ustedes tienen que, es una nomenclatura que ustedes tienen que conocer. No se pueden equivocar en qué es cóncavo o qué es convexo. Bueno, lo que quiero ahora mostrarles son algunos parámetros que van a definir todo el comportamiento de las dioptras. ¿Sí? En este caso lo voy a trabajar con el caso de una dioptra cóncava. Y la geometría es, bueno, esta dioptra, esta superficie, separa dos medios de índice de refracción distintos, que lo voy a llamar N1, todo este lado tiene material de índice de refracción N1 y todo este lado tiene material de índice de refracción N2. Y la luz viene en este sentido. Bien, lo primero que tenemos que poder usar cuando trabajamos una dioptra esférica es reconocer que eso es parte de una esfera. Entonces, al ser parte de una esfera, hay dos elementos que aparecen. Uno es el centro de la curvatura, que es el centro de la esfera que forma parte de esta superficie, y el radio. Esos son los dos elementos que tenemos que tener en cuenta y vamos a tener que reconocer. Una vez que tenemos esto, es muy fácil determinar cuál es el eje óptico o eje principal de la dioptra, que es la línea que une el centro de curvatura y el centro de la dioptra, de la superficie que separa los dos medios. Esa línea recta es muy importante porque vamos a trabajar siempre sobre el eje óptico. La otra es el vértice, donde se intersecta el eje óptico con la dioptra. Ese punto es el vértice. Y nosotros lo vamos a usar mucho y entonces es muy necesario reconocer cuál es el vértice. Por otro lado, es muy importante, todo es importante, ¿sí?, pero es muy importante reconocer los ejes secundarios.
Vean, acá tenemos una dioptra y esto es una sección de una superficie esférica. Ahora, estas ejes secundarios en realidad hay infinitos. Nosotros marcamos 2 porque estamos trabajando en un plano medio. ¿Y cómo reconocemos que es un plano medio? Porque el centro de curvatura está dentro de este plano. Es un plano medio. Así que nosotros vean que estos dos ejes que unen la recta, que une el centro de curvatura con los límites de la dioptra, los límites más externos de la dioptra, definen un cono. Ese cono define una abertura. Y entonces nosotros tenemos que reconocer cuál es el valor de esa abertura. Va a ser bastante necesario o importante, ¿sí? Cuando uno trabaja en serio con estas cosas, es tener en cuenta todos estos elementos. Porque todos estos elementos me definen el comportamiento de una dioptra. Entonces, vamos a ver cuáles son las características fundamentales para una dioptra esférica. Y obviamente voy a trabajar con una cóncava y tengo que elegir los valores de índice de refracción N1 y N2. No pueden ser iguales, pero bueno, N1 puede ser más grande que N2 o N2 puede ser más grande que N1. En particular, lo que voy a tratar de hacer ahora es válido, vamos a hacer ahora es válido para esta condición, N1 mayor que N2. ¿Y qué quiero ver? Bueno, quiero ver cómo se comporta la luz cuando pasa del medio 1 al medio 2. La luz de un objeto que está en el infinito, muy, muy lejos. Y en particular voy a trabajar con rayos que son paralelos al eje óptico. Entonces, si viene un rayo sobre el eje óptico, pasa por el centro de curvatura, impacta a la superficie, a la dioptra, en un ángulo de 0 grados, con respecto a la normal, porque la normal está dada por la recta que une el centro de curvatura con el punto de impacto. Vean que es 0 grados, y por lo tanto, de acuerdo a la ley de Snell, este rayo va a seguir su camino sin desviarse. Ahora, ¿qué pasa si tenemos un rayo también paralelo al eje óptico, pero no sobre el eje óptico, sino un poquito más arriba? Este rayo viaja hasta acá, todo por el medio N1, y cuando llega a la dioptra, impacta en este punto con un ángulo θ1 respecto a la normal. Muy bien. Lo que sabemos es que vale la ley de Snell. Entonces, N1 por el seno de θ1 debe ser N2 por el seno de θ2. Entonces es muy fácil, vean, paso N2 dividiendo y esto me queda bastante simple. Ahora, como N1 es mayor que N2, N1 sobre N2 es mayor que 1. Por lo tanto, N1 sobre N2 por el seno de θ1 es mayor que el seno de θ1. De esta expresión y esta expresión podemos darnos cuenta, ¿sí?, que el seno de θ2 es mayor que el seno de θ1, o sea que θ2 es mayor que θ1. Cuando un haz de luz pasa de una refracción mayor a uno menor, ¿sí?, se refracta alejándose de la normal. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que este haz de luz se desvía, como en vez de salir con el ángulo θ1, que está marcado acá, esto es θ1, sale con un ángulo θ2 mayor que θ1 y entonces se cruza en algún punto por acá, se cruza con el otro que venía por el eje óptico. Donde se juntan los dos rayos, ahí se va a formar la imagen del objeto que emiten estos rayos. Esa imagen, obviamente, es una imagen real, porque se forma con la unión de los rayos. Vean, si hago otro rayo por acá abajo, a la misma distancia, para hacerlo más fácil, para la misma distancia, se va a desviar de la misma manera.
va a ingresar con un ángulo θ 1 y va a desviarse con un ángulo θ 2 y va a pasar por este punto también. De hecho, todos los rayos que son paralelos a estos se van a cruzar en este punto, donde se forma la imagen. Vean que toda la luz que viene del lado izquierdo de la pantalla se junta toda en un punto posterior, en un punto de la derecha, en un punto donde el índice de refracción es N2, se junta todo. Entonces decimos que la luz converge a un punto, por eso a esta dioptra la llamamos dioptra convergente. Entonces ahora con la misma geometría, cambiemos, ¿sí? Invirtamos los índices de refracción. Antes trabajamos con N1 mayor que N2, ahora trabajamos con N1 menor que N2. Entonces, si digamos, ponemos un objeto muy, muy lejos en el infinito sobre el eje óptico, los rayos de luz vienen paralelos al eje óptico, y en particular el que viene por el eje óptico pasa sin desviarse. El que va al vértice pasa sin desviarse. El que viene un poquito más para arriba ingresa con un ángulo θ 1 y ahora lo que tenemos es que N1 es menor que N2, por lo tanto seno de θ 1 N1 sobre N2 seno θ 1 es menor que el seno de θ 1, por lo tanto el seno de θ 2 es menor que el seno de θ 1, por lo tanto θ 2 es menor que θ 1, y eso dice que el haz de luz se va a aproximar a la normal. Se va a terminar con un ángulo menor que θ 1. Entonces vean que ya los haces divergen, ¿sí? Se separan entre sí. Vean que si uno mira de este lado, ve que los rayos de luz parecen provenir de un punto en la zona donde se encuentra el índice de refracción N1. Vean que esta imagen es una imagen virtual porque se forma de la unión donde se cortan, ¿sí?, las extensiones de los rayos. Y entonces lo podemos pensar también con otro rayo que va por acá abajo, ¿sí?, y hace exactamente lo mismo, y van a ver que el haz se va a abrir, ¿sí?, pareciendo provenir de este punto. Por lo tanto, lo que podemos ver es que el haz se abre cuando atraviesa la dioptra, y por lo tanto a esta dioptra se lo llama dioptra divergente. Bien, ya tenemos una clasificación bastante importante. Podemos clasificar las dioptras, ¿sí?, como no son solamente dioptras cóncavas o convexas, sino también dioptras convergentes o divergentes. Pero antes de pasar un poco a trabajar con las dioptras, vamos a definir un par de elementos que son muy necesarios. Uno de los elementos necesarios es lo que se llama el foco de una dioptra, que en realidad una dioptra tiene dos focos. Uno es lo que se llama el foco imagen, que es el punto donde se forma una imagen de un objeto que está ubicado sobre el eje óptico en el infinito, es decir, por acá, lejos, 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 pero sobre el eje óptico. De hecho, nosotros pudimos, hace 2 segundos, hicimos la cuenta y vimos dónde se forma para esta dioptra, ¿sí?, el foco imagen. El foco imagen, ¿sí?, estaba en este punto. Hace un ratito lo vimos. Bien. Eso significa que si tenemos un objeto en el infinito, su imagen está acá. Va a ser una imagen real para esta que era una dioptra convergente. Pero hay otro foco, que es lo que se llama el foco objeto. El foco objeto es un punto sobre el eje óptico donde debemos colocar un objeto para que su imagen se forme en el infinito. Es decir, bueno, si yo lo pongo acá, lo pongo acá, lo pongo acá, en algún lugar, ¿sí?, cuando
coloque acá en algún lugar, los haces de luz van a salir paralelos al eje óptico. Para que se formen en el infinito, ¿se acuerdan? Que para que dos líneas paralelas se junten, lo hacen en el infinito. Entonces, bueno, lo que tenemos que ver es, va a haber un punto por acá, sobre el eje óptico, donde voy a poner un objeto y los haces de luz van a salir todos paralelos. Bien. Lo vamos a pensar, si uno quiere calcularlo, lo tiene que calcular al revés. Bueno, yo sé que un rayo que viene paralelo sobre el eje óptico pasa sin desviarse. Eso no hay problema. Ahora, si yo quiero que salga paralelo, esto sale con un ángulo θ 2, ¿sí? Y entonces se refracta con un ángulo, debía venir con un ángulo θ 1 respecto a la normal, porque θ 2 es mayor que θ 1, y entonces, bueno, más o menos debería estar, se hizo una cuenta muy chiquita, ¿sí? Yo puse por acá. Este es el ángulo θ 1 de incidencia, este es el ángulo θ 2, ¿sí? Y salen paralelos. Entonces el foco objeto debería estar acá. Un punto, un objeto que está acá, produce su imagen después de la refracción en el infinito. Estos son los dos elementos a tener en cuenta cuando uno trabaja con dioptras esféricas. El foco objeto y el foco imagen. Vean que eso nos definen tres rayos, ¿sí? El que pasa por el centro de curvatura, que va al vértice, y el que va por el objeto, el foco objeto, y el que va por el foco imagen. Esos tres rayos son muy útiles a la hora de estudiar la formación de imágenes. Bien, pero veamos ahora, ¿sí? Cuando hablamos de dioptras esféricas. Las dioptras esféricas las podemos clasificar respecto a su geometría, ¿sí? De acuerdo a cómo viene la luz, y habíamos dicho que era cóncava o convexa. Y ahora, de acuerdo a su geometría, pero teniendo en cuenta los índices de refracción de un lado y de otro de esa superficie, también pueden clasificarlas en divergentes o convergentes. Si bien yo hice, para establecer si es divergente o convergente, una marcha de rayos, ustedes pueden reconocer si la dioptra es convergente o divergente por la posición de los focos objeto e imagen. Un foco imagen, sí, queda una imagen de un objeto ubicado en el infinito que es real, eso es característico de una dioptra convergente. Si el foco, si la imagen de un objeto ubicado en el infinito no es real, ¿sí? Entonces es virtual, bueno, vamos a usar la palabra correcta, es virtual, entonces es divergente. Ahora, la imagen de un objeto en el infinito es lo que nosotros llamamos el foco imagen. Así que un foco imagen ubicado en el espacio real nos dice que es convergente. Un foco imagen ubicado en el espacio que sea virtual nos dice que es divergente. ¿Alguna pregunta hasta acá? Una pregunta, profe. Sí. ¿Podría repetir el concepto de foco objeto? No lo terminé de entender. ¿Esto? ¿Sí? Sí. Bien. Dado una dioptra cualquiera, ¿sí? Hay un punto donde vos vas a poner un objeto y los rayos de luz, al pasar por la dioptra, salen todos paralelos, ¿sí? De forma tal de que la imagen se forma en el infinito. Siempre existe. ¿Ok? Eso, o sea, los rayos que salen de este lado, ¿sí? Son todos paralelos. Entonces, ese punto que está acá, ¿sí? Que en este caso está acá, se denomina foco objeto. Eso es lo que es, nada más. ¿Sí? Fíjate, pensá que acá tenés esta superficie, acá tenés N1, acá tenés N2. El foco objeto es dónde vas a colocar para que los rayos de acá
salgan todos paralelos. ¿Sí? La posición de esto va a depender de las características que tiene la dioptra. Esta posición para una dioptra convergente va a estar de este lado. Para una dioptra divergente, el objeto lo tendrás que colocar de este lado. Va a ser un objeto virtual. En este caso, va a ser un objeto real. Eso es todo. ¿Sí? Es un punto que nos ayuda a pensar, ¿sí? A diseñar cosas, nada más. ¿Sí? Es un punto geométrico del espacio que nos permite hacer una traza de rayos relativamente simple. No sé si te lo aclaré o te la compliqué. No, ahí lo entendí, ahí lo entendí. Gracias.